Ya me separé de ti. Ya me separé de ti, mundo, no quiero Él verte. fue un cardenal, el primero de la Iglesia Católica chilena. Nació aquí en el sector de los Valles, en la comuna de Pichilemu. Sus padres fueron José María Caro Martínez y Rita Rodríguez. Nace el 23 de junio de 1866 en la localidad de Los Valles, en lo que era la hacienda San Antonio de Petrel, actual Fundo San Antonio de Petrel. Estamos hablando del siglo XIX, particularmente la segunda mitad del siglo XIX, donde todavía no llegaba el tren a Pichilemu. Era digamos, un Chile más rural enfocado en lo que era la hacienda en ese entonces. Y claramente él, sus primeros indicios es en la escuela de Ciruelos, que es la escuela más antigua de Pichilemu, aproximadamente en 1870, donde aprende a leer y a escribir, y él se entusiasma en este caso por las humanidades, particularmente por lo que es la teología y el latín en sí. El salto de ser un joven, un preadolescente de 15 años, que se desempeñaba como acólito del párroco de Ciruelo, donde fue visto por el canónigo José Ramón Saavedra, quien poseía un pequeño fundo rústico en la comarca, y él fue quien vio las cualidades de este joven, y junto con algunos sacerdotes jesuitas que subrogaban en la dirección del seminario, obtuvieron, digamos, el pase para aceptarlo en el seminario de Santiago. Posteriormente, ser enviado al Colegio Pío Latinoamericano, donde fue ordenado como presbítero, por allá por el año 1890. Ya de regreso en Chile, él ascendió en su carrera eclesiástica hasta obtener en el año 45 el título de cardenal, el primer cardenal chileno. Provenía de una familia que no era caudalada. Él vivió la pobreza material, digamos, en todo lo que fue su infancia, y por lo tanto él tenía una especial predilección también por la gente que era más pobre. Entonces, cuando aparecen estas encíclicas, la renovaron claramente, eso también le da un vuelco a su mirada, y también a medida que va adquiriendo más influencia en lo que es la Iglesia Católica, también aplica un poco más esto, que es que los que tienen más recursos no apliquen meramente un asistencialismo, sino que también se hagan parte de lo que eran las necesidades de la gente que tenía menos recursos. Y el legado apostólico, digamos, en el sentido de aplicar y de replicar la doctrina social de la Iglesia, me parece que aún tiene vigencia en cuanto al tratado de organizar a los trabajadores de forma sindical. ¿Ah? Una cosa que aún el empresariado conservador se niega, digamos, y lo otro fundamental también es el tema que tiene que ver con los salarios, aplicando lo que para la Iglesia Católica significaba un salario suficiente que quería decir para el cardenal Caro, decir que para el trabajador obrero y para el obrero campesino, una casa limpia, clara y capaz, sin mezcolanza, dice. El primer cardenal de la Iglesia Católica chilena tuvo una influencia muy importante, pero también tuvo una relación muy estrecha con varios presidentes que durante esos cerca de 20 años que estuvo, digamos, al mando de la Iglesia en Santiago, estuvieron al mando del país. Y por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda se dice que fue uno de los que gestó también detrás a su espalda el nombramiento como cardenal que tuvo lugar algunos años después. Y la Iglesia toma digámoslo bien, ese ímpetu digámoslo bien, de la sociedad, y lo impregna en este caso en los nuevos sacerdotes que salen de la Iglesia Católica. Acordémonos bien que la Iglesia Católica no era muy bien mirada por parte del mundo popular. Entonces, para acercarse al mundo popular, digámoslo bien, entre los 30, los años 40 y posteriormente los 50,
se generó una camada de sacerdotes que se acercaron en este caso al mundo popular particularmente. La obra del Padre Hurtado está en absoluta coherencia con los principios de la Iglesia en cuanto a la protección de los seres más desvalidos. En este caso, la obra del Padre Hurtado está centrada en los niños. Ahora, de ello, lo que yo conservo, digamos, es una fotografía donde se ve al cardenal Caro visitando un hogar junto al Padre Hurtado. Ahora, eso es lo más que conservo, digamos, y en general lo que se trasluce, digamos, de la coherencia, como les decía, de la doctrina social de la Iglesia en cuanto a la aplicación de los niños desamparados y en general del pueblo y de la comunidad, de la gente, digamos, eso, de los pobres. El cardenal Caro verdaderamente intercedió para que el presidente Carlos Ibáñez del Campo no ocupara todas las fuerzas y que les permitiera finalmente residir en ese lugar sin, digamos, que se le aplicara la fuerza pública. Y por eso, en señal de reconocimiento también, lo que son los pobladores de la Victoria finalmente nombran una de las calles principales como Cardenal Caro, en señal de retribución. Usted sabe que en la mayoría de los lugares de Chile predominante, digamos, el identificar a las personas por los sobrenombres. A Ibáñez se le reconocía como el caballo. O sea, usted se imagina que eso reflejaba alguna parte de su mentalidad, de su carácter, de su temperamento. O sea, Ibáñez no hubiera tenido ningún empacho en provocar una masacre en la Victoria, del mismo modo que hicieron en San Gregorio o en otros lugares. La Iglesia Católica fue un acelerador, pongámoslo bien, por medio del Rerum Novarum o cosas nuevas, de avances sociales que eran impensados para la sociedad de los años 50 y los años 60 en Chile particularmente. Y obviamente eso influenciado para que no se acercara el comunismo a América Latina, y claramente la Iglesia Católica tomó esas demandas que tenía la sociedad. Era una persona que era anticomunista, antimasónica, tenía también algunos libros bien interesantes, más allá de lo que uno piense, de lo que él transmitía en esos escritos, pero era una persona que supo plasmar, digamos, el pensamiento dogmático de la Iglesia Católica y también tratar de hacerlo carne y sacar más allá, digamos, de la venda que existía en esos tiempos con todo lo que era la cuestión social. Que no se le ha dado la debida importancia a cumplir con su legado testamentario, por un lado, y lo otro, que como comunidad el reconocimiento que le hacemos no va en el sentido de este legado apostólico respecto del mundo social y trabajador, sino que se le ha reducido a nombrar calles, a nombrar instituciones, organismos, y se le ha jibarizado su figura. Hacemos como un saludo a la bandera con el cardenal Caro. En buen chileno diría, nos limpiamos la boca con el cardenal Caro, pero en la práctica no llevamos a cabo sus deseos, sus inquietudes, su legado apostólico.